A lo largo de la historia, han existido personajes y eventos que cambiaron el rumbo del mundo. Conquistas, descubrimientos, revoluciones. Grandes mentes, visionarios, líderes y misterios aún sin resolver. Bienvenido a Ecos de la Historia, donde viajamos en el tiempo para descubrir los secretos, hazañas y curiosidades de la historia universal. Prepárate para conocer el pasado como nunca antes lo habías visto. Comenzamos. En este video, haremos una revisión detallada de la vida, obra y legado de Benjamin Franklin. Abarca sus contribuciones como científico, inventor, político, escritor y figura clave en la fundación de los Estados Unidos. Benjamin Franklin fue un polímata estadounidense, escritor, impresor, editor, científico, inventor, estadista, diplomático y político. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos por su rol crucial en la lucha por la independencia. Fue clave en la redacción de la Declaración de Independencia, buscó apoyo internacional, especialmente de Francia, para la causa independentista y contribuyó a la redacción de la Constitución. Además, fue el primer embajador de los Estados Unidos en Francia, ejemplificando a la naciente nación. Se le atribuye haber definido el etos estadounidense, combinando valores prácticos con ideales de la Ilustración. Franklin es a menudo llamado el primer estadounidense debido a su incansable defensa de la unidad colonial. Él personificó el etos estadounidense combinando valores prácticos como el ahorro, el trabajo duro, la educación, el espíritu comunitario y el autogobierno con los ideales científicos y tolerantes de la Ilustración. Según el historiador Henry L. Miller, en Franklin se podían fusionar las virtudes del puritanismo sin sus defectos, la iluminación de la Ilustración sin su calor. Para Walter Isaacson, esto hace de Franklin el más consumado estadounidense de su edad y el más influyente en inventar el tipo de sociedad en la que Estados Unidos se convertiría. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en la calle Milk, en Boston, Massachusetts. Hijo de Josiah Franklin, nacido en 1656, y Avia Folger, nacida en 1667. Fue bautizado en la All South Meeting House. Su educación formal fue limitada, terminando alrededor de los 10 años. Trabajó en la fábrica de velas y jabones de su padre, y posteriormente, como aprendiz de impresor con su hermano James. A pesar de su escasa educación formal, fue un autodidacta voraz, leyendo extensamente y adquiriendo una vasta erudición. A los 8 años entró en la South Grammar School, actualmente la Boston Latin School, y el curso siguiente lo realizó en la George Brownells English School, donde aprendió a escribir y aritmética. Su padre quería que estudiara para religioso, pero no tenía esa vocación. Dejó los estudios a los 10 años porque su padre no podía costearlos. Trabajó ayudando a su padre durante 2 años en la fábrica de velas y jabones de su propiedad. A pesar de su escasa educación formal, fue un autodidacta voraz, leyendo extensamente y adquiriendo una vasta erudición. En 1717 su hermano James regresó de Inglaterra con una prensa y letras para montar una imprenta en Boston. Su padre le envió a trabajar con James como aprendiz. En 1721, James fundó el periódico The New England Courant, el segundo periódico de Norteamérica y el primero independiente, ya que se publicaba sin autorización británica. Él quería escribir en el periódico, pero creía que su hermano se opondría, por lo que de abril a octubre de 1722 entregó al periódico 14 cartas escritas con el seudónimo de Silence Dogood, que supuestamente era la viuda de un ministro, enemiga del vicio y amiga de la virtud, que aborrecía el gobierno arbitrario y el poder ilimitado. El New England Courant era un periódico liberal que publicaba artículos humorísticos y dibujos animados contra el gobierno colonial. En junio de 1722 publicó artículos satíricos contra el gobierno de Massachusetts. Esto ofendió a la asamblea del lugar y James fue encarcelado por 2 semanas por desacato, ya que no reveló al autor. Mientras James estaba en la cárcel, Benjamin dirigió el negocio. Cuando sacaron a James de la cárcel, le prohibieron seguir imprimiendo el periódico, por lo que aparecía como publicado por Benjamin Franklin. En 1723 se estableció en Filadelfia, donde trabajó en la imprenta de Samuel Keimer. Allí conoció al gobernador, William Kidd, que quedó impresionado por sus habilidades y su ética. En 1725 viajó a Londres, Inglaterra, para obtener equipamiento y establecer relaciones comerciales. La estancia le sirvió también para mejorar su formación. Encontró trabajo en la imprenta de Samuel Palmer. Allí publicó en 1725 Disertación sobre la libertad y la necesidad,
sobre el placer y el dolor. En 1727 se recuperó de una pleuritis, y ese mismo año creó el Grupo Junto, de artesanos y comerciantes aspirantes con ideas afines que esperaban mejorar a sí mismos mientras mejoraban su comunidad. El Junto fue un grupo de tertulias sobre temas del día. Posteriormente dio lugar a muchas organizaciones en Filadelfia. El Junto se inspiró en los cafés ingleses que Franklin conocía bien y que se habían convertido en el centro de la difusión de las ideas de la Ilustración en Gran Bretaña. En 1730, contrajo matrimonio con Deborah Reed, con la que tuvo 3 hijos, William probablemente en 1731, Francis, 1732 y Sally, 1743. Publicó además el Almanaque del Pobre Richard, entre 1732 y 1758 y fue el encargado de la emisión de papel moneda en las colonias británicas de América a partir de 1727. Entre 1730 y 1731 se inició en la logia masónica Saint John de Filadelfia. Llegó a ser gran maestre en 1734, lo que indicó su creciente importancia en Pensilvania. Ese mismo año, editó y publicó el primer libro masónico de América, una reedición de las Constituciones de Anderson. Fue secretario de la logia de 1735 a 1738. Franklin continuó en la masonería toda su vida. Publicó un anuario llamado el Almanaque del Pobre Richard bajo el seudónimo de Richard Saunders entre 1732 y 1758. Fue muy popular debido a su contenido diverso, que incluía pronósticos del tiempo, poemas, acertijos, refranes y consejos prácticos. Contribuía con su contenido, y a través de este, Franklin promovió valores como la diligencia, el ahorro y la honestidad, que resonaron con el público de la época. Además, incluía máximas, proverbios y frases célebres que reflejaban la filosofía de vida de Franklin y se convirtieron en parte de la cultura popular. Franklin concibió la idea de una biblioteca con suscritos, que reuniría los fondos de los miembros para comprar libros para que todos los leyesen. Este fue el nacimiento de la Compañía de la Biblioteca de Filadelfia. Sus reglas fueron compuestas por Franklin en 1731. En 1732, Franklin contrató al primer bibliotecario estadounidense, Louis Timothy. La Compañía de la Biblioteca es ahora una gran biblioteca académica y de investigación. Su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton o Joseph Addison, especialmente sus obras ensayos sobre el entendimiento del Locke y el espectador. En 1743 fue elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nació su obra científica más destacada, Experimentos y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Francia su famoso experimento con la cometa o papalote. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó un año más tarde, en 1753, el que fue su invento más famoso, el pararrayos. A partir de este descubrimiento se instalaron pararrayos por todo el estado de Filadelfia. Había ya 400 en 1782, llegando a Europa en los años 1760. Presentó la teoría del fluido único. Esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativa, para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar, o del conductor eléctrico, entre otros. Además del pararrayos, inventó también en 1744 el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas, las lentes bifocales, para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, para tratar los cálculos urinarios de su hermano John, el cuentakilómetros, en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal, etc. Fueron de su interés investigativo también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte. Fue el primero en describir la corriente del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society,
y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Fue miembro esporádico de la Sociedad Lunar. Su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia. En 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Este mismo año, participa en la fundación de la Universidad de Pensilvania. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania y de otras colonias ante Inglaterra, firmando la Declaración de Independencia, habiendo intervenido ante la Cámara de los Comunes en 1766, y buscando apoyo extranjero para la causa revolucionaria. Viajó a Francia desempeñando un papel crucial como diplomático, para asegurar el apoyo francés a la causa revolucionaria, negociando tratados de comercio y alianza. También participó en las negociaciones del Tratado de París en 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia. Fue un actor clave en la independencia de los Estados Unidos. Participó en la redacción de la Declaración de Independencia, influyó en la redacción de la Declaración de Independencia en 1776, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams. Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia de 1776, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775, firmó un tratado de comercio y cooperación en 1778 y alcanzó el cargo de ministro para Francia. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766. Contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense en 1787. En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana. En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que culminará varias décadas después en la 13ª enmienda. Franklin buscaba mejorar su carácter a través de un plan de 13 virtudes que practicó a lo largo de su vida. Estas virtudes incluían: templanza, no comas hasta el hastío, nunca bebas hasta la exaltación. Silencio, habla solo lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo, evita las conversaciones insignificantes. Orden, que todas tus cosas tengan su sitio, que todos tus asuntos tengan su momento. Determinación, resuélvete a realizar lo que deberías hacer, realiza sin fallas lo que resolviste. Frugalidad, gasta solo en lo que traiga un bien para otros o para ti. Diligencia, no pierdas tiempo, ocúpate siempre en algo útil, corta todas las acciones innecesarias. Sinceridad, no uses engaños que puedan lastimar, piensa inocente y justamente, y, si hablas, habla en concordancia. Justicia, no lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber. Moderación, evita los extremos, abstente de injurias por resentimiento tanto como creas que las merecen. Limpieza, no toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación. Tranquilidad, no te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables. Castidad, frecuenta raramente el placer sexual, solo hazlo por salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona. Humildad, imita a Jesús y a Sócrates. Creía en la importancia de la autoevaluación y se preguntaba diariamente, ¿qué bien haré este día? Franklin era conocido por su ingenio, curiosidad, espíritu emprendedor, pragmatismo, tolerancia y deseo de mejorar la sociedad. Era un hombre hecho a sí mismo, un ejemplo de movilidad social y de los beneficios del trabajo duro y la autoeducación. Su almanaque del pobre Richard contenía numerosas máximas morales que reflejaban sus valores, como la importancia de la frugalidad, la diligencia y la honestidad. Se le recuerda por su capacidad de combinar los valores del puritanismo con los ideales de la Ilustración, creando un modelo de ciudadano comprometido con el progreso y el bienestar común.
Pasó casi todo su último año de vida encamado, enfermó nuevamente de pleuritis. Sin embargo, no cesó en sus actividades políticas durante ese periodo. Finalmente, murió en Filadelfia el 17 de abril de 1790 por agravamiento de su enfermedad. Su vida colorida y legado de logros científicos y políticos, y su estatus como uno de los padres fundadores más influyentes de América han visto a Franklin honrado más de 2 siglos después de su muerte en acuñación y el billete de $100, buques de guerra y los nombres de muchas ciudades, instituciones educativas y corporaciones, así como innumerables referencias culturales. Su educación autodidacta le permitió explorar sus múltiples intereses sin las limitaciones de una formación formal, lo que le convirtió en un científico, inventor, político, escritor y filósofo con conocimientos enciclopédicos. Benjamin Franklin participó en la fundación de instituciones importantes en Filadelfia, como la Biblioteca de Filadelfia, el primer cuerpo de bomberos de la ciudad y la Universidad de Pensilvania, mostrando su compromiso con el progreso social y el bienestar de la comunidad. También contribuyó al establecimiento de la primera red nacional de comunicaciones como director general de correos para las colonias británicas y luego como el primer general de correos de los Estados Unidos. Benjamin Franklin personifica el ideal del hombre hecho a sí mismo porque, a pesar de sus humildes orígenes y limitada educación formal, logró sobresalir en diversos campos gracias a su esfuerzo, inteligencia y perseverancia, convirtiéndose en una figura clave en la historia de los Estados Unidos.